Recordaremos que ya el día de ayer empezaron las sesiones para conocer poco a poco el tema del nuevo sistema de garantías mobiliarias que se va a implementar en el Perú. Ayer empezamos con la experiencia de Costa Rica, con Ginette Moraga, que es la encargada de administrar la plataforma o supervisar la plataforma de garantías en Costa Rica. El día de hoy en la mañana hemos contado con la colaboración de Carlos Briaño, también vicepresidente de Garantías Mobiliarias en Confecámaras, Colombia, también encargado de la administración de la plataforma de garantías en dicho país. Y ahora vamos a un poco hacer algunos antecedentes generales, más teóricos que prácticos, relacionados al tema de la garantía mobiliaria en el Perú. ¿Por qué hemos traído los antecedentes de Colombia y de Costa Rica? Porque estas experiencias han servido de insumo para la redacción del decreto legislativo 1400, que se llevó a cabo por parte del Poder Ejecutivo bajo una delegación de facultades del Congreso, que a través de la dirección y seguimiento del MEF llegó a la expedición del decreto legislativo 1400. A su vez, también bajo la dirección y supervisión del MEF se expidió el reglamento correspondiente a ese decreto legislativo, teniendo como antecedentes las experiencias de Costa Rica y Colombia. Evidentemente, como ustedes han podido haber escuchado tanto en la sesión de ahora en la mañana como en la de ayer, las experiencias no son iguales, no son idénticas entre Costa Rica y Colombia, y tampoco va a ser en el caso de Perú. Entonces, es importante que ustedes tengan presente que de las experiencias que vamos a ir escuchando, ustedes puedan buscar los elementos comunes, no las diferencias. La idea es, en el trabajo nuestro, es buscar los elementos que encontramos en común en las experiencias para luego nosotros poder utilizarlas y de la mejor manera en el ámbito de nuestra realidad. ¿Ok? Entonces vamos a ver por la parte teórica vinculado a los principios de régimen de garantías mobiliarias que están contenidos en el decreto legislativo 1400. Gracias, Pamela. Antes de hablar del decreto legislativo 1400 es importante tener presente un poco la historia. Ya tenemos una reforma en el año 2006. Esa fue la primera reforma en relación al régimen de garantías mobiliarias. Es una reforma que no llegó a tener el resultado que se esperaba por parte de quienes promovieron dicha reforma. Y esa es la razón por la cual, a través del decreto legislativo 1400, se busca cerrar este proceso, completar el proceso de reforma. ¿Cuáles han sido los avances, entre comillas, o qué pasos se han dado vinculados a la reforma del sistema de garantías ya desde el año 2006? Podemos verlo acá con la diapositiva. Ustedes ven que antes de 2006 teníamos aproximadamente 17 registros. Este es un informe del Ministerio de Economía y Finanzas que sustentó la reforma del año 2006. Antes de 2006 teníamos aproximadamente 17 registros para poder incorporar y dar publicidad a diversas garantías sobre bienes muebles. Podíamos encontrar la prenda agrícola, prenda de motores, prenda industriales, prenda de derechos mineros. Entonces lo que busca la reforma en el año 2006, evidentemente es parte de lo que también se debe mantener en la actualidad, es poder consolidar todos estos registros en uno solo. En pocas palabras, la variedad de registros, dependiendo del tipo de bien mueble o dependiendo de la actividad a la cual va a ser utilizada el bien mueble, no es un modelo óptimo a efectos de poder consolidar y tener unas reglas uniformes sobre un régimen de garantías mobiliarias. Es por eso que sobre la base de ese antecedente y esa crítica, ya en el año 2006 se promovió la unificación en un solo sistema, un solo registro, lo cual evidentemente se mantiene en el decreto legislativo 1400 porque ese es lo óptimo y lo deseado dentro del marco normativo de garantías mobiliarias modernas. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que nos comentan en el informe del MEF en el año 2006, previo a la primera reforma del año 2006? Es que la reforma legal que puede encarar de la mejor manera los problemas generados por un sistema fragmentado de garantías, lo que estábamos comentando, que tiene un sistema de diversas leyes de garantías cuya aplicación es limitada, debe partir por introducir una única ley de garantías reales de amplia aplicación, publicidad, ejecución de garantías sobre todo tipo de bienes y que se aplique a todo tipo de operación. Como ven, este enunciado general
lo que busca es romper la existencia de varias leyes especiales particulares para diversas prendas o de bienes muebles, como se había mostrado en la diapositiva anterior. Entonces, esta búsqueda de tener un trabajo uniforme, consolidado y que sea general hacia todos los bienes muebles para que sean objeto de garantía, lo que busca como objetivo necesario es financiamiento, conseguir el financiamiento, conseguir mayor financiamiento a través de las garantías mobiliarias, que éstas sirvan, ayuden a poder generar mayor financiamiento a los que necesitan crédito. De esta manera tenemos unos primeros actores que intervienen en un esquema o régimen de garantías mobiliarias. En primer lugar, los bancos, el sistema financiero, que son quienes prestan el dinero, son los que financian. Y también va a formar parte de nuestro trabajo a través de un modelo de garantías mobiliarias, de una plataforma de garantías mobiliarias, es poder conseguir no solamente que el sistema financiero lo utilice, que permita y que ayude al financiamiento, también que los proveedores puedan también participar en este financiamiento. ¿Cómo participa un proveedor en el financiamiento? A través de un crédito. Recordemos que, por ejemplo, yo voy a adquirir un vehículo, lo puedo adquirir al contado o lo puedo adquirir a crédito. ¿Qué hacemos en la vía ordinaria o digamos comúnmente, de manera general? Cuando yo adquiero un crédito, el concesionario del vehículo me dice: a crédito, yo no doy crédito, yo soy concesionario y yo te vendo el vehículo. Tú, consumidor, acude al banco, pide un préstamo, el banco te da el dinero, te da el financiamiento y yo te vendo el vehículo a ti. Pero quien asume el financiamiento no soy yo el proveedor, sino es el sistema financiero, el banco. Ese es un camino que lo tenemos actualmente. Lo que busca promover también este modelo de garantías es incentivar a que el proveedor considere también la posibilidad de poder generar una venta a crédito, con lo cual también se le está dando, el proveedor también está financiando. Evidentemente la venta a crédito tiene un valor mayor por la adquisición del vehículo o por la venta que si lo hago al contado. De esta manera el proveedor también financia al consumidor o al adquirente del vehículo, porque le está permitiendo tener el vehículo de manera inmediata bajo el pago al contado a plazos mensuales, bajo evidentemente un interés. Entonces ahí tenemos una segunda fórmula o segunda manera en la cual obtenemos financiamiento. Ya dejamos de lado el tema de los bancos, del sistema financiero, y entramos a un flujo, a una forma de circulación del financiamiento a través de los proveedores. Ok, entonces, para el desarrollo de garantías mobiliarias, eso fue con el escenario previo al año 2006. Igual, ¿qué es lo que ha ocurrido? Una vez que entró en vigencia la ley del año 2006, tuvo también varias críticas y complicaciones. En primer lugar, recordemos que la reforma del año 2006 lo que pretendía era tener un sistema de garantías mobiliarias muy parecido a lo que está regulado actualmente en el decreto legislativo 1400. O sea, lo que ustedes leen ahora en el decreto legislativo 1400 es lo que se pretendía en el año 2006. De esa manera, esa fue la propuesta que llevó el Ministerio de Economía y Finanzas para un nuevo régimen de garantías. Sin embargo, cuando se lleva esa propuesta, al momento de pasar por el Ministerio de Justicia, se incorpora otros elementos adicionales. Por ejemplo, la participación del registro, de la calificación y del notario. La calificación, bajo una forma de matizarla, una calificación atenuada, y a nivel del notario también la intervención en la constitución de la garantía mobiliaria. Ese escenario, sumado a la versión original del Ministerio de Economía y Finanzas, bajo la incorporación de los elementos que les estoy comentando, salió una ley de garantías tamizada con ciertas variantes que no estaban en la propuesta original. Eso trajo como consecuencia que en la práctica, recordemos lo que hemos estado en el año 2006-2007, cuando entró en vigencia la ley de garantías mobiliarias, nadie asumía como propia esa ley. Los que inicialmente la promovieron la desconocieron o dijeron que no era el objetivo que se había buscado originalmente, que había sido distorsionado, y por tanto no le dieron mayor fomento o cabida. Igual también por parte del registro también generó resistencia, puesto tenía una calificación atenuada, no se cumplían básicamente los parámetros generales de una calificación total o integral
que se ven en los demás registros jurídicos de bienes, con lo cual también la resistencia fue natural. Y finalmente, también al momento de la participación de los notarios, hubo la resistencia en el sentido que la ley permitía o establecía que se generaran formularios en duplicado a efectos con firmas legalizadas y que se tenían que conservar una copia de ellos. Entonces también el notario hacía referencia de que esa regla no estaba acorde con el notariado latino, y por tanto promovieron un decreto supremo para hacerlo compatible con el notariado latino, con lo cual se incorporó el acta de garantía mobiliaria, ¿no? Entonces ahí vino una modificación adicional de ajuste a las reglas que se habían establecido originalmente en la ley de garantías. Entonces estos escenarios hicieron ver que no fuera el resultado que se buscó desde el comienzo a través de la iniciativa del Poder Ejecutivo directamente del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, bajo esos antecedentes, también es importante un poco ir al desarrollo de las garantías mobiliarias a lo largo del tiempo para poder entender en qué situación, en qué posición nos encontramos en la actualidad. Primero, vamos a hacerle referencia al tema del sistema de garantías o las garantías en general en la época de Roma. En la Roma clásica lo que teníamos era la fiducia cum creditore y el pignus, en temas como garantías que se podían ser utilizadas. Finalmente, nosotros no tanto hemos trabajado al final de Europa continental lo que sería la fiducia cum creditore, sino hemos trabajado más el pignus, que sería la prenda, ¿no? Hay un potencial abuso del fiduciario. ¿Qué es lo que ocurría? Ya desde la época de la Roma clásica se indicaba que podía ejercer abuso el hecho de generar una figura de la fiducia cum creditore, por eso que se desencadenó más hacia la idea de la prenda o el pignus como modelo de garantías. Luego, pasando ya al tema de Justiniano, que es la parte final, ¿no?, de lo que viene el tema romano, tenemos ya una consolidación un poco del tema sobre las instituciones jurídicas, y tenemos dentro del jus in re aliena la hipoteca y la prenda. Ambos se parecían mucho en ese momento, ambos involucran disposición del deudor, la garantía a favor del acreedor y un tema penal, una sanción penal frente a algún incumplimiento. Frente a este escenario, ocurre también a lo largo del trabajo el tema del Código Civil francés. El Código Civil francés, recordemos que consolida la tradición jurídica romana, los temas de las disposiciones del rey en su oportunidad y la costumbre. Como resultado de ese trabajo de la codificación francesa, establece una relación vinculada a que la posesión vale título, establece una regla general, que la posesión en los casos de bienes muebles vale o equivale al título, para efectos de poder facilitar el tema de determinación de la propiedad sobre los bienes muebles. Posesión vale título, una regla general, bajo el principio evidentemente de buena fe. Y bajo ese esquema conceptual en la codificación francesa, establece que para el caso de la prenda, que ya podemos recordar que tiene un origen romano, tiene como elemento de la entrega del bien mueble, una indisponibilidad del deudor. ¿Por qué? Si ya había establecido en la codificación que la posesión vale título y requiere buena fe, entonces para poder generar una tranquilidad con relación a las garantías, necesariamente debía entregarse el bien mueble para poder constituirse la garantía. ¿Para qué? Para que exista una indisponibilidad del deudor. Si el deudor conservaba el bien mueble y lo otorgaba en prenda y luego el deudor lo transfería a un tercero, bajo la regla general de la posesión vale título, el tercero iba a ser propietario del bien y por tanto el deudor había otorgado en prenda y no lo hubiera entregado, el acreedor no hubiera podido haberse ejecutado en el caso de algún incumplimiento por una obligación del deudor. Entonces la racionalidad del Código francés era posesión vale título para efectos de determinar propiedad, y segundo, si la posesión vale título, yo deudor que otorgo un bien en prenda, no debo tener la posibilidad de disponerla, en pocas palabras, no debo de transferir o entregar el bien a un tercero, porque este tercero, al tener la posesión, tendría el título sobre ese bien mueble. Por eso, la prenda implicaba una entrega del bien mueble del deudor al acreedor. Ya veremos que después también podría ser un depositario, que son las reglas que también hemos mantenido en el Código Civil de 1984 en su oportunidad. ¿Ok? Entonces es importante tener presente ese escenario. ¿Cuál es el problema? Que una prenda en ese régimen del Código Civil francés con entrega al acreedor o a un depositario, estamos hablando de garantías que permanecen ocultas. No hay un medio de publicidad más allá del contrato que esté
celebrado entre las partes, tal vez con alguna intervención notarial. Por ello, a raíz de este escenario y esta deficiencia práctica en el comercio, se genera un régimen de excepción. Se establece que hayan prendas sin desplazamiento. Ya habíamos hablado bastantes minutos diciendo que era la necesidad de que tenía que haber indisponibilidad del deudor, la necesidad de que lo tuviera el acreedor físicamente el bien mueble para que no pudiera desencadenar la regla de la posesión vale título. Entonces, eso no funcionaba para el ámbito de la actividad comercial. Entonces se genera este régimen de excepción, las prendas sin desplazamiento. Elimina la entrega del bien mueble y se es reemplazada con una fecha cierta en el contrato de prenda, con lo cual se busca sustituir esta idea de necesidad de entregar el bien mueble al acreedor o a un depositario, ¿no? Y se pone como antecedente una práctica comercial en este escenario muy parecido a la mercadería de depósito o el guarda. Entonces vemos que se generan reglas de excepción. Conforme se va desarrollando la actividad económica y la actividad industrial, ya no es una excepción, se empieza a generar reglas parecidas, o en pocas palabras empiezan a generarse muchas excepciones, y es un poco lo que habíamos visto anteriormente. Se creaban leyes para generar varios registros de prendas especiales, de acuerdo a la calidad de bien o la actividad para la cual era destinado este bien mueble. Tenemos ya bajo este escenario ya un capitalismo industrial, en donde tenemos maquinarias, materias primas e inventarios, ¿no? Tres conceptos que desenvuelven o explican un poco el capitalismo industrial en el que nos encontraban en ese momento. Entonces tenemos varias leyes especiales de prendas y desplazamiento por sectores, donde ya también, además del tema del contrato con legalización de firmas o con certificación, se incorpora también la participación o la intervención del registro para poder dar publicidad a esas prendas sin desplazamiento, ¿no? Con lo cual, lo que permite una prenda sin desplazamiento tiene como consecuencia que el propio deudor, al tener la posesión del bien mueble, lo pueda utilizar para que del resultado de su uso sirva para cumplir con pagar la deuda. Es decir, recordemos que bajo esta perspectiva la idea es generar que el bien o el producto o el resultado del trabajo de ese bien, del uso de ese bien mueble, se pueda pagar la creencia. Por tanto, se dice que el bien se paga solo. Es decir, si yo pido una máquina en financiamiento y la puedo seguir utilizando, porque si sigo bajo la regla original de entregársela al acreedor o a un depositario, no la puedo usar, no puedo generar con el mismo bien mueble la utilidad necesaria o la renta necesaria para poder pagar la deuda. En este caso, lo que se busca con una prenda sin desplazamiento en una sociedad industrial era que el propio bien, que es materia de financiamiento, con el su uso pueda ser pagada la misma creencia. Esa es la creencia. Ok, luego, todavía no, por favor, luego para cerrar tenemos el tema, lo que comentamos, generaban tantas prendas que eran excepcionales, la excepción se volvió regularmente la excepción se volvió la regla, incluso para el ámbito comercial. Por tanto, ya no era necesario tener varias leyes especiales, y por eso sale el origen con la necesidad de generar un solo cuerpo normativo, una sola ley, una sola idea de registro para consolidar y conformar todo el aparato, digamos, toda la construcción de un régimen de garantías. Luego, por eso tenemos ya a la siguiente etapa, el capitalismo financiero, ya llegando ya no solamente a la parte industrial, sino al financiamiento, a finanzas. Se generaron ya prendas de mercadería en elaboración, la prenda ómnibus, la prenda de cosas fungibles, cosas futuras, prenda de créditos futuros, prenda de valores, ¿no? Con lo cual genera ya un trabajo, si ven con las materias primas, maquinarias e inventario, me quedo más con maquinarias y materias primas, vemos que las garantías mobiliarias son sobre bienes corporales. Ven que en esta etapa del capitalismo financiero, los bienes muebles que son objeto de las prendas o de las garantías ya son bienes intangibles, ya no tienen su peso en un bien corporal. Y eso es un poco también la característica de esta etapa del capitalismo financiero, donde una promesa de pago, básicamente un intangible, puede ser un bien mueble y objeto de garantía mobiliaria. Ok, entonces para hacer una suerte de resumen de lo que estamos conversando, primero debemos ver que tenemos una prenda con entrega, cuando estábamos conversando al comienzo, basado en la codificación francesa y dentro de un esquema de precapitalismo.
una prenda con entrega que tiene inconvenientes para efectos del ámbito comercial, de que el propio bien que es objeto de garantía no pueda ser utilizado por el deudor para poder usarlo y que el resultado de esa renta pueda ser pagada, sirva para pagar la creencia. Tenemos esa dificultad, pasamos al segundo momento, al segundo estadio, que es una prenda sin desplazamiento, que permite al deudor conservar el bien, mantener un registro para que pueda ser oponible y conocido por terceros, y el propio bien mueble sirva para ser utilizado y pagar el crédito o el financiamiento solicitado. Tenemos en las prendas sin desplazamiento las leyes especiales. Estamos en una época de capitalismo industrial y nos encontramos cerca de los fines del siglo XIX y XX, que tampoco no es tan antiguo. Luego tenemos la tercera etapa, digamos, dentro de este desarrollo, que es ya la garantía mobiliaria, en lo cual se enmarca este decreto legislativo 1400, en los cuales tenemos como característica un régimen de garantías mobiliarias que está usado como antecedente, utiliza como antecedente el artículo 9 del Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos. Una particularidad de este antecedente para el tema del régimen de garantías mobiliarias que corresponde al decreto legislativo 1400. El artículo 9 regula el tema de las transacciones aseguradas. Es el insumo también, un antecedente que se incorpora en Estados Unidos para efectos de estandarizarlo en los 50 estados las 50 federaciones que cuentan en Estados Unidos, y también fue un trabajo de evolución. En la parte que ocurre en ese escenario, la idea era poder también generar el tráfico comercial entre los diferentes estados federados los diferentes estados federados, porque cada uno tenía su propia regulación. Si bien es un país con un estado federado, son 50, tenían que ponerse de acuerdo. Y la idea de poder consolidar, uniformizar este trabajo, lo tenemos a través del Código Uniforme de Comercio. El artículo 9, vinculado al tema de transacciones aseguradas, hace referencia al tema de garantías mobiliarias, y es el insumo, la fuente con relación a la cual se generaron, por ejemplo, la ley modelo de la OEA, que fue también el fundamento de la reforma del año 2006. Lo que buscó fue tratar de llevar esas reglas para poder socializarlas a nivel del marco de los estados y estos lo puedan implementar en su legislación nacional. Entonces, una particularidad también del Código Uniforme de Comercio de Estados Unidos es que, si bien dice que es código, no es en el concepto que nosotros conocemos de lo que significa una codificación. No está pensado en reglas abstractas que pretendan completar todos los supuestos de hechos y las consecuencias jurídicas. Más bien, si ustedes ven la redacción de estas disposiciones, son casos concretos que tienen una solución para cada caso, y cada caso es totalmente variado, ¿no? No hay una condición como característica de las legislaciones, de las codificaciones decimonónicas de Europa continental. Entonces, por ese lado, es un código muy particular. Incluso cuando en la introducción de la traducción del Código de Comercio, del Código Uniforme de Comercio de Estados Unidos, hacían referencia a la dificultad que tenía de poder generar una traducción al español de diversas disposiciones que no tienen mucha organicidad, pero que regulan varios casos concretos. Uniforme. Es uniforme, el código es uniforme en la medida de que los estados lo han aprobado para su utilización. En este caso es cada estado federado ha decidido utilizar el Código Uniforme de Comercio, ha decidido utilizar el código. No es una disposición que sea transversal a todos los estados, sino cada uno de los estados miembros ha tenido que aprobarlo y aceptarlo. Y comercio, es muy importante también mencionar esta palabra, porque nosotros siempre hemos trabajado el tema de las prendas o las garantías tal vez desde un punto de vista o del ámbito o de una perspectiva civil. En realidad el tema de garantías mobiliarias debe ser visto desde un ámbito comercial, mercantil. Entonces es otra lógica, son otra mentalidad en las cuales se tienen que leer y mirar las disposiciones, no mirarlas desde un punto de vista estrictamente civil. Sé que la prenda tuvo su regulación en el Código Civil de 1984, pero eso no deja de lado que la regulación y la utilidad está vinculada al ámbito comercial. Y esa es la perspectiva que nosotros lo vamos a tener que aplicar, y la realidad también no lo va a hacer, porque quienes nos toquen la puerta para efectos de recibir orientación, saber cómo llenar formularios o avisos de garantía, en su mayoría van a ser personas jurídicas o naturales vinculadas al comercio.
ese va a ser el ámbito de acción. El ámbito civil de un ciudadano que no se dedica a tener actos de comercio, actividad comercial, que pueda otorgar una garantía, es verdad, lo puede hacer, pero no va a ser la regla general o la perspectiva por la cual estamos conversando ahora. ¿Okay? De esta manera, así como en el año 2006 y en la actualidad con el decreto legislativo 1400, los bienes muebles comprendidos por la ley de garantía son todos los bienes muebles. Hay excepciones, evidentemente, está en el propio decreto legislativo, pero la regla general, siempre pensemos en principio que en reglas generales, la regla general es que todos los bienes muebles tengan la posibilidad de ser objeto de una garantía mobiliaria. Podemos hablar de inventarios, incorporables, maquinarias, son bienes corporales, cuentas por cobrar, también es intangible, propiedad intelectual, tangibles, producción agrícola, bienes corporales. Ok, problemas en la ley de garantía mobiliaria, las dificultades que existieron en relación a la ley vigente del año 2006 de garantías mobiliarias, desde una perspectiva externa, foránea, hicieron referencia a que el problema de la ley de garantías del año 2006 era que no sea de manera adecuada, no se implementaron sus principios. Se tomó mucho de ellos, pero el problema de darle sistematicidad, organicidad y sentido a estos principios no fue posible. ¿Por qué? Básicamente porque tuvo una mirada mucho desde el lado civil, mucho desde el antecedente del Código Civil y no desde una perspectiva sobre bienes incorporales, sobre una perspectiva contemporánea. Ok, entonces, de acuerdo a los problemas de la ley del año 2006, fui un poco a leer lo que desde afuera se opinaba con relación a la experiencia peruana. En Perú, un esfuerzo reformador efectivo requerirá que los redactores e implementadores de esta ley de garantías mobiliarias y de reglamento de registro que se planteen preguntas tales como, estoy hablando de la del 2006, ¿cuál es el fin de la ley que vamos a aprobar? ¿Quiénes son sus beneficiarios potenciales? ¿Y en qué forma se les puede proteger e incentivar mejor? ¿Cuáles son sus conceptos, reglas y principios interpretativos esenciales? ¿Y por qué? ¿En qué consiste el registro realmente funcional? ¿Cuál es la mejor vía para implementar los requisitos sustantivos, procesales y registrales para fomentar las mejores prácticas comerciales, administrativas y judiciales? Básicamente era ver una revisión de cómo íbamos a regular el tema de un sistema de garantías mobiliarias. Viendo todos esos antecedentes, vamos ahora a verificar sobre la base de los principios. Obviamente es un tema que pertenece al soft law, o sea, no es una regulación de mandato obligatorio. Se ha establecido de manera oficiosa principios que debe respetar un régimen de garantías para entenderse que es acorde a los nuevos, acorde al sistema contemporáneo. De esta manera vamos a ver cada uno de ellos para ver si los encontramos o no en la legislación actual, y ya ustedes han revisado el decreto legislativo 1400, van a poder hacer el trabajo, el match o la no coincidencia entre la ley actual, la vigente, y el decreto legislativo 1400. Por ejemplo, el principio 1 habla sobre la movilización de los bienes objeto de garantía. ¿Existe una movilización de los objetos, de los bienes muebles objeto de garantía en la legislación actual? La de 2006 sí. En la de 1400 de la del decreto legislativo, obviamente también se va a mantener. Luego viene un solo acuerdo, y acá se pone, como ven, tema bien práctico. ¿Qué es un solo acuerdo? No es tanto la abstracción, sino una línea de crédito. Una línea de crédito y un solo medio de publicidad. Por ejemplo, solo se registra una vez para garantizar varios préstamos. Eso es lo que se busca poder fomentar. Una línea de crédito abierta, no determinada en el monto de la línea de crédito, pueda servir para otorgar garantías mobiliarias. Efectivamente, eso se ha pretendido en la del 2006. En la actual también va en el mismo camino, solamente que al tener una herramienta más rápida y de mayor comunicación, permite también facilitar este trabajo, ¿no? Poder promover. Principio 2.
tenemos la garantía mobiliaria es un derecho de posesión o de control preferente sobre bienes muebles. No requiere que el deudor garante sea el propietario del bien mueble garantizador. Es muy interesante esta parte. Primero, habla que es un derecho de posesión o de control preferente sobre bienes muebles, ¿no? Recordemos que a nivel del decreto legislativo 1400 tenemos varias formas de perfeccionar la garantía mobiliaria. Una es, la más recurrente será el sistema. El sistema informativo es el medio de publicidad. La segunda manera es la posesión. Y recordemos que el decreto legislativo 1400 hace referencia a que entre un conflicto entre la posesión y el registro va a prevalecer el registro. Con lo cual, yo puedo tener la posesión, pero si llego a enfrentarme en un conflicto con otra parte, quien haya inscrito va a ser preferido sobre la posesión. Y otro tercer mecanismo de perfeccionamiento de la garantía mobiliaria o de su publicidad es el acuerdo o contrato de control, básicamente pensado para el tema del sistema financiero, en la cual yo puedo otorgar en garantía mis cuentas de ahorro o mis cuentas por cobrar, y interviene en ese contrato de control el sistema financiero. ¿Por qué? Porque el sistema financiero tiene el control sobre esa cuenta, tiene la administración sobre esa cuenta corriente, una cuenta de ahorro, con lo cual, ante un incumplimiento del deudor, el acreedor le toca la puerta al banco y le dice: ha incumplido, voy a ejecutar, había otorgado en garantía mobiliaria la cantidad de 500 soles, banco, retire esos 500 soles que están otorgados en garantía, pues lo estoy ejecutando. A través de ese acto o acuerdo de control se puede materializar primero una garantía mobiliaria y su rápida ejecución. Entonces también tenemos esos escenarios que deben tener presente. Evidentemente nosotros como equipo de la unidad funcional no trabajamos sobre los acuerdos de control, trabajamos sobre la plataforma de garantías mobiliarias. Ese es nuestro core sobre el cual vamos a realizar nuestras capacitaciones y orientaciones a los administrados, a los ciudadanos, a los bancos. Y en el anterior hace referencia a que es necesario que sea propietario para poder otorgar una garantía. Efectivamente, ¿no? En el régimen de la codificación francesa era muy necesario, recuerde, la posesión vale título y más la buena fe, y yo soy propietario. Entonces, bajo esa premisa, solamente el propietario puede otorgar garantías mobiliarias. En realidad, el modelo de garantías mobiliarias no se centra en poder reconocer el derecho de propiedad sobre el bien mueble, sino se centra en la posibilidad de que el derecho que yo tenga sobre el bien mueble, puede ser propiedad u otro derecho, lo pueda yo eventualmente otorgar en garantía al acreedor. Dependerá del acreedor si decide ese otro derecho diferente al de propiedad que le pueda ser útil para que sirva de garantía frente a un incumplimiento, ¿no? Ya depende en el acuerdo de las partes, en la necesidad del acreedor y del acuerdo con el deudor para verificar que efectivamente un derecho que no es el de propiedad pueda otorgarlo yo en garantía, ¿sí? En todo caso es importante tener presente, no es necesariamente o la única forma que yo tenga un derecho de propiedad sobre un bien mueble para otorgarlo en garantía. El abanico se amplía. Entonces dicen: no, pero ¿cómo lo va a ampliar? Acreedor y deudor. Depende que el acreedor esté de acuerdo, considere: sí, mira, tú tienes un derecho de uso y sobre determinado bien mueble, si no cumples con pagarme la deuda, yo lo voy a usar, o me vas a transmitir este derecho de uso. ¿Correcto? Lo uso. ¿Ok? El principio número 3, bienes muebles objeto de garantía y la garantía sobre los mismos son de número abierto, los números abiertos. Efectivamente, recordemos, siempre la regla general es sobre todo tipo de bien mueble sobre el cual podemos otorgar garantía mobiliaria. Y bien mueble no solamente es los corporales, recordemos que en el tercer estadio en que nos encontramos ya se está pensando en inventarios, flujos, cuentas por cobrar, intangibles en general. Ahí tiene una proyección mayor. Principio 4. La garantía mobiliaria puede ser creada mediante contrato o en virtud de la ley. Efectivamente, nosotros en la actualidad lo tenemos mediante contrato. Mediante acuerdo de voluntades se generan las garantías mobiliarias. Para terceros debe ser publicitada. También es un detalle muy importante. La garantía mobiliaria con el decreto legislativo 1400, para que tenga existencia la garantía, el contrato de garantía, basta el acuerdo de voluntades, con una formalidad mínima, que es la forma escrita. Nuevamente, ¿eso significa que todo va a llegar solamente con forma escrita? No, va a depender también del acuerdo de las partes, de las voluntades de las partes. Va a depender del acreedor, básicamente, ¿no? Si el deudor me va a dar en garantía un bien mueble y yo considero que la forma escrita
es suficiente para que se celebre el acuerdo, lo hago de esa manera. Naturalmente, si se trata de bienes muebles de valor, de mucho valor, seguramente el acreedor va a decir, yo creo que la forma escrita no es suficiente. Puede ser válida, es válida conforme a la ley, pero para mí no es suficiente. Yo usaré tal vez una certificación de firma o seguramente alguna escritura pública. Dependerá nuevamente en el ámbito privado, en el acuerdo de las partes, en las necesidades de las partes y de las seguridades del acreedor, ver qué formalidad es la que va a prosperar para efectos de la Constitución. Y para el tema de la publicidad para terceros, para efectos de la oponibilidad, sí es necesaria su publicidad. Y su publicidad de sus tres componentes, ¿no? Publicidad a través del registro de nuestra plataforma, su publicidad a través del acto del acuerdo de control o la publicidad a través de la posesión. ¿Sí? Entonces la oponibilidad va de lado, por lo menos para lo que nos compete a nosotros como unidad funcional de la plataforma de garantías, la publicidad va de la mano al registro, a la administración del registro. Principio 5. Eliminar gravámenes ocultos mediante el perfeccionamiento. Este perfeccionamiento, como ya hemos estado conversando, pueden ser de tres maneras, ya lo había explicado. El registro público, que es la plataforma de garantías mobiliarias, donde el acreedor va a llenar la información, la va a incorporar periodo de pago de una tasa. La posesión, la entrega de posesión del deudor al acreedor, que es posible, dependiendo también del acuerdo de las partes, si considera necesario, entregar la posesión del mismo mueble. Y el control. El acuerdo de control hacía referencia al tema del sistema financiero. También resaltar o volver a insistir en que entre un conflicto entre el registro público y la posesión prevalece, de acuerdo al decreto legislativo 1400, va a prevalecer el registro ante la posesión. Principio 6. Las herramientas legales vigentes y futuras destinadas a garantizar el pago de una deuda a través de bienes muebles deben ser tratados como un derecho de carácter unitario. Efectivamente, lo que se está buscando es que en el decreto legislativo 1400, en un solo cuerpo normativo, pueda tener la regulación primero de cuáles son los bienes, pueden ser bienes muebles, objetos de garantía, con una idea que sea de manera general todo tipo de bienes muebles. Se pueda también establecer los medios de perfeccionamiento de publicidad a través del registro, a través de la posesión o a través de los acuerdos de control. Y en los casos de incumplimiento y ejecución de la garantía mobiliaria, también tener una regulación a efecto de poder tener una ejecución judicial o extrajudicial bajo sus componentes de o la venta para un tercero o a través de la adjudicación al propio acreedor, devolviéndole el monto si fuera menor al valor del bien que ha sido preestablecido por el valor comercial en la propia garantía. Entonces ven un régimen unitario desde su constitución hasta su eventual ejecución. Y la idea es poder tener ese régimen como está en el decreto legislativo 1400 y que también evidentemente tiene esa misma pretensión la ley actual del año 2006. Principio número 7. El registro debe ser público, económico, electrónico, inscripción de datos estandarizados y debe tener un índice por nombre del deudor. Ok, en este escenario podemos tener que es público, evidentemente la ley lo mantiene actual y también lo va a hacer en el decreto 1400, un registro público, económico, a nivel de lo que es registros, el sistema sí está considerando unas tasas flat, tasa única, no porcentual, a efectos de la incorporación de los avisos. ¿Qué avisos de garantías tenemos en esta plataforma que ustedes van a ayudar en su administración, pero quien los va a llenar va a ser el propio acreedor? Tenemos el aviso de constitución inicial de garantía mobiliaria, el aviso de modificación, el aviso de modificación global, el aviso de inicio de ejecución, el aviso de terminación de la ejecución y el aviso de cancelación de la garantía mobiliaria. Son estos avisos los que van a generar la continua incorporación de datos, de garantías, de modificaciones y cancelaciones en la plataforma. ¿Okay? Dentro de la modificación tenemos el tema de la cesión, que se puede también incorporar dentro de este formulario de modificación. Entonces tenemos que es económico, porque va a tener una tarifa plana para estos 7 u 8 formularios, un solo costo, así se trate, no importa el valor del bien, va a tener un único costo, solamente por cada formulario. La inscripción de datos estandarizados nos va a permitir la data estructurada poder hacer un trabajo automatizado, razón por la cual ustedes en el trabajo como equipo de la unidad para ver el tema de garantías mobiliarias no van a tener un desempeño concretamente en la
en el llenado de los formularios, eso va a ser automatizado, sino el trabajo va a estar desde la parte de la orientación, desde también la parte de poder asignar titulares de cuenta para que estos titulares sean quienes puedan incorporar la información de los avisos previo pago de la tasa no porcentual. Y el índice por el nombre del deudor. En cuanto al índice por el nombre del deudor, también es un dato muy importante a tener en consideración, porque recordemos que nosotros, sea por el registro mobiliario de contratos, que el folio era causal, o por los registros jurídicos de bienes muebles, donde el folio es real, en este caso lo que se ha determinado en el decreto legislativo 1400, que el criterio de organización de la información sea a través del deudor, digamos, un folio del deudor. De esta manera, yo accediendo a la información del deudor, a los datos del deudor, puedo conocer todas las garantías que este deudor haya otorgado. Ese es el criterio de organización. Al interior de este folio del deudor, evidentemente, vamos a tener folios causales electrónicos, donde se va a incorporar cada garantía mobiliaria que otorgue el deudor al acreedor. Puede ser el mismo acreedor o a otros acreedores. Entonces, vamos a tener un folio del deudor y en su interior, dentro de su organización del folio del deudor, vamos a encontrar folios causales electrónicos. ¿Cuáles son esos folios causales electrónicos? Va a iniciar necesariamente cualquier folio causal electrónico, va a iniciar con un aviso de constitución de garantía inicial. Y eventualmente al interior de ese folio causal podrán encontrar alguna modificación, inicio de ejecución, terminación y su eventual cancelación. Puede ser un poco la historia que pueden encontrar en un folio causal electrónico. Tarea importante que justo se está desarrollando con el área de tecnologías de la información es poder generar también esta interoperabilidad entre el folio o la información del deudor garante con la información de las garantías mobiliarias ya otorgadas en el registro mobiliario de contratos o en los registros jurídicos de bienes. Porque esta búsqueda a través del folio personal del deudor garante implica hacer una revisión y una verificación a través de su nombre en los registros jurídicos de bienes al momento que uno deba entregar una publicidad integral de todas las garantías que haya otorgado el deudor garante. Obviamente con mejor posibilidad de tener esta información en la nueva plataforma, porque se ha desarrollado con esa finalidad, y con una tarea muy importante nuestra como administradores de los registros jurídicos de bienes, de poder hacer esta conciliación, este match, a efectos de poder darle al ciudadano, al administrador, la información que nos pide el decreto legislativo 1400. Principio número 8. Garantía mobiliaria de adquisición tiene prioridad sobre otras garantías preexistentes. Este principio 8 no está en la ley actual. Este principio se encuentra en el decreto legislativo 1400. Y es una situación muy particular en la cual la garantía mobiliaria de adquisición tiene prioridad sobre otras garantías existentes. Acá se rompe la regla que siempre hemos trabajado vinculada a la prioridad. A pesar que yo tenga la prioridad sobre una garantía mobiliaria, si posteriormente ingresa otra garantía mobiliaria sobre el mismo bien, pero se indica en el aviso de constitución que es de prioritaria adquisición, esa garantía que ingresó posterior va a tener preferencia sobre la que ingresó con anterioridad. ¿Cuál es el mecanismo de solución frente a ese escenario? Porque el acreedor dirá, yo me estoy perjudicando, yo pensé que era primero, mejor dicho, y luego un evento posterior me hace ver a través de la plataforma que he ingresado una garantía de prioritaria adquisición, con lo cual yo pierdo este rango con el cual tenía. La consecuencia de este escenario que establece el propio decreto legislativo consiste en enviar una notificación automática a todos los acreedores que aparezcan sobre ese bien mueble. Se va a notificar a todos los acreedores para efectos que el eventual acreedor que se sienta perjudicado se ponga en contacto con el deudor y pueda ponerse de acuerdo si mantiene la garantía como está o prefiere ya iniciar su ejecución. Por lo cual, lo que se busca a través de la plataforma es comunicar, notificar a los acreedores para que ellos puedan acercarse al deudor y puedan ponerse de acuerdo. Si se ponen de acuerdo, de repente dirán, es suficiente con la garantía, no hay problema, ya me has pagado una cantidad importante, no hay problema que exista una de prioritaria adquisición porque la deuda es poca, menor, no hay ningún problema. No, la deuda es todavía muy importante, tengo temor de que puedas incumplir, por tanto, mejor inicio yo la ejecución
de una vez, o nos ponemos de acuerdo y me puedes otorgar otros bienes de garantía. Entonces puedo generar un formulario, un aviso de modificación donde incorporo más bienes en garantía para dar tranquilidad al acreedor. Principio 8. Se debe avisar a los acreedores preexistentes para el perfeccionamiento. Era un poco lo que les comentaba. Existe la prioritaria de adquisición, va a ganar a pesar que es de fecha posterior, sin embargo genera la regla de avisar a los acreedores preexistentes de que se ha generado este aviso de garantía, para que se puedan poner de acuerdo. Principio número 9. El comprador en el curso ordinario de los negocios adquiere los bienes libres de cualquier garantía mobiliaria inscrita anteriormente por el vendedor. Efectivamente, esta es una regla que también la tenemos en el Código Civil. Quien adquiere un negocio lo adquiere libre de cualquier cargo grave. Efectivamente, es la regla que tenemos que seguir frente a un comprador en el curso ordinario de los negocios, ¿no? Efectivamente, de lo contrario, tendríamos un gran problema con efectos de que el consumidor final pueda tener perjuicios con relación a las actividades o compromisos de su transferente y su vendedor. Entonces, se mantiene, lo tenemos evidentemente actualmente en la ley del año 2006 y también en el decreto legislativo 1400. Luego, el principio número 10 es la autocancelación de la garantía mobiliaria. Básicamente, que yo pueda, ante un incumplimiento, hacer una ejecución lo más pronto posible. Un mecanismo de garantía mobiliaria es eficiente en la medida que pueda promover su rápida inscripción, su rápida publicidad, así como también su rápida ejecución. Y la ejecución, para lograrlo, el mecanismo propuesto en el decreto legislativo 1400, que también es el mismo al del año 2006, es a través de la ejecución extrajudicial. A través de un tercero, la venta de un tercero, o la adquisición al propio acreedor. Y acá en el principio hace referencia, ¿no? Resolución contractual o ejecución extrajudicial. ¿Por qué hace referencia a la resolución contractual? Porque no es un escenario de garantía mobiliaria, es un escenario de los documentos equivalentes. Recordemos que tenemos arrendamiento financiero. Esos casos, al momento de la ejecución, implican resoluciones contractuales, no tanto una ejecución dentro del capítulo vinculado a una ejecución extrajudicial. Por razón de tiempo no voy a comentar sobre el tema de los equivalentes funcionales, pero es algo que es importante que lo vayan teniendo presente, porque cuando seguro comentemos los formularios de constitución, de inicio de constitución de garantía mobiliaria, esa constitución inicial va a tener un esquema de deudor y acreedor respecto a un bien mueble otorgado en garantía, seguramente bajo un esquema muy similar a una prenda o a la garantía que estamos conversando. Sin embargo, tratándose de un arrendamiento financiero, al momento de llenar el formulario, el acreedor no va a buscar al arrendador y al arrendatario, sino el formulario le va a dar la relación del acreedor garantizado y el deudor garante. Y uno va a tener que orientar al usuario en buscar que en este arrendamiento financiero el arrendador es el acreedor garantizado y el arrendatario es el deudor garante, ¿no? Hoy actual en el RMC o en los registros, cuando tenemos esos contratos, estas equivalentes funcionales de arrendamiento financiero, ese arrendamiento, siempre nos manejamos en el esquema ya sea del contrato típico, atípico, o sea de los contratos regulares del Código Civil, y ponemos a la parte contratante, arrendador, arrendatario, ¿no? Y lo manejamos muy similar a un contrato desde el ámbito de la legislación civil. Acá hay que verlo desde el ámbito de cómo este contrato está sirviendo funcionalmente como una garantía, independientemente de la garantía mobiliaria o prenda, que es por lo que nosotros hemos conocido siempre. Pero ese es tema de otro día. Principio número 11. La garantía mobiliaria perfeccionada no debe formar parte de los procedimientos de quiebra. Es una regla que no la tenemos nosotros, no está en el código, en la ley del año 2006, tampoco la estamos manteniendo en el 2400, porque es una implicación que involucra también el sistema concursal, pero es una pretensión del principio. Lo que busca es que una garantía mobiliaria, ¿qué es una garantía mobiliaria perfeccionada? Recuerden que la garantía mobiliaria perfeccionada es la que tiene su registro, la que tiene posesión o la que tiene el acuerdo de control. Bajo esos tres mecanismos se perfecciona la garantía. Como conversamos nosotros, tienen oponibilidad. Básicamente es eso, ¿no? Ese perfeccionamiento que hablan es referido a la oponibilidad. No debe formar parte de los procedimientos de quiebra. ¿Qué significa? Que ante un procedimiento de concursal, la garantía mobiliaria debería escaparse del concurso con relación a la quiebra,
puesto que ya tiene una garantía hacia un acreedor determinado y el acreedor no se debe ver perjudicado a que ese bien mueble forme parte de la masa concursal. Debería permanecer al efecto de tener una garantía. Principio número 12, armonización de las leyes sobre garantías mobiliarias para promover el crédito transfronterizo. Crédito, financiamiento. Estamos hablando de un decreto ejecutivo 1400 de aplicación nacional en el Perú. Estamos viendo que los países amigos o del propio Latinoamérica, Costa Rica, Colombia, no solamente es el único, también muchos otros, también tienen un régimen de garantías mobiliarias similares al del 1400, inspiradas en la ley de la OEA, es una ley modelo de garantías de la OEA. ¿Qué es lo que se busca a lo largo de este camino que vamos a transitar todos? Es poder tener una armonización de leyes sobre garantías que permitan promover el crédito transfronterizo. ¿Qué significa? Que otra pueda obtener yo un financiamiento no solo de un nacional, sino incluso de alguien de otro país, que va a utilizar el modelo de garantías porque lo usa seguramente en su país y es muy similar al nuestro, así como nosotros poder también financiar créditos, otorgar créditos a otros deudores garantes de otros países, bajo una posibilidad de tener una armonización de leyes. Nuevamente, armonización no significa que sean idénticas las leyes, sino que respeten estos principios. En la medida que tengamos una ley que respete los principios que hemos estado comentando, podemos trabajar sobre una idea de armonización. Si respeto los principios, sé las reglas que tengo, sé sobre las cuales tomar mis decisiones, y de esa manera no solamente puedo desempeñarme o desenvolverme en el ámbito territorial de una nación, sino puedo ir incluso a otros países. ¿Sí? Es un poco lo que ustedes están viendo, ¿no? En el tema, primero, no tanto el transfronterizo, pero sí esta posibilidad de otorgar garantías. Como también podemos encontrar cuando veamos tal vez acreedores garantizados que no sean nacionales, que sean del extranjero y están utilizando la plataforma de garantías. Finalmente, voy a fondo todo. Uno más. Ahí queda, ¿no? Ok, entonces, este es un poco el tema teórico o el marco sobre el cual estamos trabajando para el tema de la ley del sistema de garantías mobiliarios. Veamos el aspecto en el cual cómo se podría aplicar o cómo se podría aplicar una de las formas de aplicar un modelo de garantías mobiliarias eficiente. ¿Qué es lo que se busca? Una de las formas, no es la única. Una de las formas es, por ejemplo, lo que se ve en la diapositiva. Vemos 1, 2 y 3. Cada número es una garantía. ¿Ok? Vamos a la primera garantía. Tenemos a la institución financiera. La institución financiera le da un préstamo al fabricante. Y entonces el fabricante le va a otorgar en garantía por ese préstamo, le va a otorgar una garantía mobiliaria. Entonces, por eso estamos hablando en lo cual hay un crédito de la institución financiera al fabricante. ¿Qué dice el fabricante? Yo, institución financiera, te voy a otorgar en garantía mobiliaria. ¿Qué cosa? Puedo otorgarte en garantía mobiliaria por el préstamo que me va a dar el banco, mis bienes materiales, que son tangibles. Puedo otorgarte en garantía mi maquinaria de producción, tangible. Mi inventario presente y futuro, ya es un intangible. Puedo otorgarte mis cuentas por cobrar, intangibles, ¿no? Que es lo que yo, fabricante, vendo y tengo una deuda por cobrar. Esa deuda la puedo otorgar, como recuerden que las cuentas por cobrar también se pueden entender como bienes muebles, puedo otorgar en garantía. Puedo otorgar en garantía mis ingresos como resultado de las ventas, mis flujos. Yo tengo proyectado vender tanta cantidad de bienes y obtener tanto ingreso, ese flujo puedo otorgar. Tenemos garantía 1. Primera garantía de segunda garantía. Esta es del fabricante al concesionario. El fabricante es el que va a financiar o le va a dar crédito al concesionario. En este caso, ¿qué cosa le puedo otorgar el concesionario en garantía mobiliaria a favor del fabricante? En el ejemplo es la venta de motocicletas a plazo. Que le puedo otorgar en garantía yo, concesionario, al fabricante de motos, mi inventario presente y futuro, intangible. Yo como concesionario, mis cuentas por cobrar, nuevamente, separemos, como concesionario, no como fabricante, como concesionario. Mis ingresos como resultado de las ventas, nuevamente, como concesionario le puedo otorgar en garantía al fabricante.
Segunda garantía. Tercera garantía, del concesionario al consumidor, que era al comienzo de la conversación que hemos tenido con ustedes, el ejemplo de la venta de un vehículo. ¿Qué le puedo otorgar en garantía yo, consumidor, al concesionario, ya que me lo está vendiendo a plazos? Es el vehículo, la moto, que es tangible, y puedo eventualmente también los ingresos como resultado de la venta de ese mismo moto, lo puedo otorgar en garantía. No va a formar parte de la garantía. De esa manera tengo un crédito al consumidor, del concesionario al consumidor. Bajo esta premisa tenemos una fórmula en la cual los bienes muebles están sirviendo como un colateral para que el acreedor pueda financiarlo, pueda darle liquidez. Ese es el esquema por el cual uno está llevado por el decreto legislativo 2400. Finalmente, el derecho de persecución. Solamente recordar que el tema del derecho de persecución hace referencia a que tenemos dos momentos, ¿no? Lo que ya habíamos conversado. El consumidor final, el consumidor evidentemente no se va a perjudicar en una ejecución de garantía respecto a los contratos unidos de garantía mobiliaria, porque recordemos que quien adquiere del curso ordinario del negocio adquiere libre de gravámenes. Pero sí va obviamente a comprometer con su concesionario a quien ha adquirido a plazo. Y la persecución iría en relación a los contratos unidos, evidentemente dentro del ámbito comercial. Nuevamente, miren estos esquemas de garantías mobiliarias desde un punto de vista mercantil, comercial, no de derecho civil. O en todo caso, no solamente derecho civil. El derecho civil sería el punto de partida dentro de todo lo que viene después. Entonces es muy importante que nosotros tenemos que ir familiarizándonos a temas mercantiles y temas comerciales. Contratos atípicos, verificación del contrato de consignación. Recuerden que es un contrato que no tiene una regulación, entonces hay una libertad para efecto de su incorporación de cláusulas. Evidentemente nosotros no vamos a calificar, pero muy probablemente van a recibir una llamada diciendo: mira, yo quiero escribir mi contrato de consignación en un aviso. ¿Qué aviso uso? Va a tener que utilizar un aviso de constitución de garantía inicial. Ah, ok, ¿cómo lo hago? Ahí viene un poco el desarrollo. Solamente como muestra de las cosas que se nos van a venir a futuro. Igual en una próxima sesión vamos a poder, con el área de tecnología de la información, con Víctor Gálvez y con Alex Pastor, poder mostrarles ya los formatos, los formularios, los avisos electrónicos de garantías mobiliarias, para que puedan ver el desarrollo que ha hecho el área informática con cada uno de estos 7 formularios, que no lo van a llenar ustedes, lo van a llenar los acreedores, pero ustedes los van a asesorar, los van a orientar, les van a explicar cómo se debe llenar, cómo deben entender cada uno de esos campos que van a ser completados. Muchas gracias.